Hola, mi nombre es Jorge Hernán Suaza Rincón, hago parte del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y esta es la sustentación de la fase 5 para el curso de Instrumentación Médica, en el cual realizaremos un recorrido por las diferentes fases del curso que nos llevaron pues a materializar un proyecto pues que propusimos en la fase 2. En la fase 1 correspondió con el contexto de la instrumentación médica, en la cual debimos pues contextualizar este concepto y entender que la instrumentación médica consiste en los elementos y equipos que tenemos para capturar las señales emitidas por las diferentes partes del cuerpo. Entonces revisamos como las más representativas, que son el electrocardiograma, el electromiograma, el electroencefalograma, el electroculograma y el electroretinograma, que aquí vemos claramente los órganos pues, del cuerpo que lo producen y como las frecuencias, las amplitudes y los mecanismos pues, como utilizados para capturar estas señales. Bueno, para la fase 2, que corresponde al diagnóstico y planificación del proyecto, inicia pues el trabajo colaborativo. Para esta fase, pues digamos que solo estuvimos participando el compañero Oscar Eduardo Barco Martínez y mi persona. En esta pues nos correspondió inicialmente consultar pues un análisis, un artículo científico, realizarle un análisis pues relacionado como con una señal. En este caso el que yo escogí era Sistema para Digitalización del Electrocardiograma e Historia Médica Computarizada aplicada a Cardiología, con las diferentes partes del artículo y el análisis con propias palabras. Y el compañero Oscar Eduardo Barco Martínez consultó pues, y trabajó sobre el diseño, fabricación y caracterización de sistema óptico electrónico para la realización de electroretinogramas. Luego de estos análisis de los artículos, debimos plantear un problema, el cual centramos en el electrocardiograma, porque hay muchas personas pues, que pueden tener afectaciones del corazón muchas veces sin saberlo, y nos pareció pues muy importante diseñar un sistema práctico y económico que ayude a diagnosticar pues este tipo de afectaciones y que además nos permita, si en algún momento lo necesitamos, llevar estas mediciones a la red. Entonces lo hicimos con base en un sistema con una tarjeta Arduino, que tenemos pues como en el presupuesto los elementos que utilizamos: una tarjeta Arduino, una pantalla LED I2C, un sensor para pulso cardíaco, conectores, cables conectores, un LED y una protoboard para hablar pues de la implementación física. Definimos un cronograma pues que debíamos cumplir entre los dos participantes en este momento de la actividad, para desarrollarlo en un máximo de 8 semanas, pues que es como el tiempo que teníamos en el curso, y ya con esto pues estructuramos el proyecto que íbamos a desarrollar. Bueno, para la fase 3, que es el componente práctico del curso, se nos planteó pues consultar sobre varios sensores pues para aplicaciones médicas. En este caso yo consulté sobre estos tres. Y sobre estos, pues esta actividad era individual, sobre esto deberíamos seleccionar, mientras no, sobre estos cinco, debíamos seleccionar uno para trabajar y hacerle unos cálculos pues de acuerdo a una teoría pues que teníamos en el curso, en el cual deberíamos calcular pues como la implementación del puente de Wheatstone. Aquí están los cálculos y la implementación pues que nos debe dar aquí a la salida del puente 0 voltios, de acuerdo pues como a unas condiciones que se le ponen al sensor, que en este caso es de temperatura. Y ya luego de tener este puente de Wheatstone se hacen otros cálculos eh, para la implementación pues al final de un elevador de voltaje que nos va a permitir pues potenciar esta señal que nos sale del puente, de alguna manera pues como mejorarla para poder medirla, y al final implementar un filtro pasabajas para limpiar esa señal efectivamente y poder generar pues como una señal en el osciloscopio con una frecuencia deseada. Eh, en este pues digamos que la idea era desarrollarlo en el software Proteus con el fin de tener este insumo para las siguientes fases del curso. Bueno, para la fase 4, que nos correspondía ya el diseño del proyecto,
Entonces era como tomar esos insumos de la fase 2, que era pues como lo que habíamos planteado, y aplicarle la teoría del componente práctico para mejorar la señal. Entonces, finalmente decidimos desarrollar el mismo circuito que teníamos físico, que enseguida lo veremos pues en los insumos de la fase 5. Los implementamos mediante el software Proteus, de tal manera que pudiéramos implementar los elevadores de voltaje y los filtros que se aplicaron, bueno, el puente de Weston que se aplicaron en la fase 3 para mejorar la señal y generar pues como el pulso adicional a esto, para simular pues como la estancia en tiempo real de la señal. Lo complementamos con LabVIEW de tal manera pues que nos funcionara como si nos estuviera saliendo la señal por un puerto de comunicación hacia la red, lo que nos permite al articular con LabVIEW y poder visualizar eso mismo que nos estaba leyendo el sistema en Proteus, eh, en LabVIEW. Por acá tenemos una captura en la cual podemos ver que esta es la lectura de Proteus y esta de acá es la de LabVIEW. Podíamos comprobar pues que se leía lo mismo, después de pasarlo por el elevador de voltaje y el filtro pasabajas. Entonces digamos que el proyecto digamos que logró lo que buscábamos, que era que se lograra capturar el electrocardiograma, pues como el, que es como la medición del pulso, y llevarlo a una lectura, pues a una visualización en tiempo real, y de ser necesario pues tenerla de pronto en una base de datos o en una página donde un cardiólogo o algo la pueda consultar, también poderla llevar, porque digamos que con Proteo se simuló de tal manera que quedara como si lo estuviéramos llevando a la red. Bueno, ya dentro de la fase 5 se nos propone la estructuración de un artículo tipo working paper para hacer una explicación pues como de las diferentes etapas de la implementación del sistema. Entonces lo llamamos sistema de medición de pulso a través de Arduino y sensor de pulso cardíaco. Tenemos pues como un resumen que nos explica cómo se realizó todo el proceso, una introducción que lleva pues como al lector a ubicarse sobre lo que va a tratar el artículo, y ya luego el procedimiento para la implementación del prototipo. Entonces utilizamos una metodología para seleccionar la señal, que es lo que venimos viendo pues en las fases anteriores, y decidir qué hacer con ella para estructurar un sistema funcional. Luego los experimentos y resultados, en estos quisimos incluir pues como imágenes de la implementación física, en la cual digamos que pudimos observar que eh, nos tomaba la señal, pero era muy inestable, y como no teníamos todos los elementos que sí podíamos simular en Proteus en cuanto a componentes electrónicos y eso, por eso finalmente para la etapa 4 decidimos trabajar con Proteus y seleccionar pues como los componentes que necesitamos para mejorar la señal, y luego articularla con la View. En este working paper digamos que explicamos todo el proceso, que se resume pues de las 5 fases, y ya por el medio de este video también digamos que estamos estructurando pues como todo el proceso y todo lo que se hizo para llegar a buen término con las actividades de este curso. Esta es pues como la presentación para la fase 5. Muchas gracias por estar pues acá observando este video. Hasta luego.